Bueno, estamos en vivo una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube Sensei Ferrer. Creo que aquí tuvimos también uno de los primeros videos en este parque y, si no me equivoco, en esta misma silla. Muchos los conocen por el mundo de las artes marciales. Para mí es un honor siempre sentarme con esta gran persona a hablar del ámbito deportivo y también de lo personal, ¿no? Porque para los que no lo conocen, el máster es una leyenda en las artes marciales a nivel mundial, pero una persona que también admiro porque tiene un buen y gran conocimiento dentro de la palabra, de cómo llevar una vida en paz, una vida agarrado de la mano del Rey de Reyes, de Jesucristo, de Dios. Y por esto, pues comparto mucho con él temas como el que vamos a hablar ahorita, porque de artes marciales podemos pasar todo el día hablando también, pero siempre busco la manera en cómo llevar un tema a un tema más espiritual que pueda ayudar a otras personas, que lo que hablemos aquí obviamente pueda servir para personas afuera, porque como todo el mundo pasamos por situaciones quizás no tan fáciles, pero todo de la mano de Dios se puede salir adelante. Y el plan de Dios es perfecto, lo venía hablando con el máster. Quizás muchas personas que estén viendo este video no hacen artes marciales y por eso queremos tocar un tema más allá de las artes marciales y que pueda ayudar a otras personas. Ya saben, estoy con el máster Javier. Máster, si quiere dar un saludo ahí a los seguidores de Sensei Ferrer. Saludos. Bueno, es una bendición estar una vez más con Ferrer y le damos saludos a todos allí y que bueno, y que siga creciendo este canal y que sigamos o que siga siendo de bendición para otras personas, ya que este mundo cada día se inclina más a lo negativo, pero vemos muchas personas que queremos revertir eso y encaminarlo por la vía del bien. Sí, así mismo como lo dice el máster, no te lo está diciendo unas personas que desde siempre, no, siempre todos tenemos a Dios en el corazón, pero hemos pasado por situaciones donde más duro sea la cosa a veces, más nos aferramos a que todo lo que está pasando es el plan de Él, y Él nos hace pasar a veces por momentos de tormenta para fortalecer, porque algo que sí he escuchado en muchas partes y en personas es que Dios siempre le va a dar las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Entonces a veces estamos pasando por situación donde nos decimos, nos cuestionamos y decimos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y van a haber situaciones tanto como familiares, dentro de tu relación, dentro de tu medio de trabajo, donde trabajes, o hasta contigo mismo, una situación de salud que tú puedas decir, ¿por qué esto a mí? ¿No? Y ese es Dios tratando de enseñarte algo a través de esa situación. Si nosotros, le comentaba al máster, porque teníamos ahorita un rato aquí charlando y como siempre, amigos, nada de esto es orquestado, aquí no hay un guión. Siempre le dije, máster, quiero prender la cámara y tener nuevamente una conversación contigo porque sé que soy una persona que va a compartir conmigo un buen mensaje, y lo que buscamos es impactar el mundo con algo positivo que te llene de fe, porque eso es algo que no se ve, pero es eterno, lo que es la fe, lo que es la sabiduría, y eso te lo va dando Dios, literalmente. No nacemos con ese don, sino Dios es el que te va dando esas armaduras. Eso lo aprendí tuyo, ¿no? Como que te va armando, te va equipando, te va... Sí. Aunque no lo vemos, no, yo no veo cómo es la referencia que me hiciste la otra vez, como si fuese uno a pelear. Sí, él te va dando, sí, el casco, como Aunque no se vea, no se vea, pero sí, pero tú está ahí. estás, mientras tú estés ahí en conexión con el Rey de Reyes, él te va preparando y te va a dar las herramientas para poder seguir adelante. Y algo que dijo el máster, a veces cuando Dios nos pone el casco, los guantes y nos va fortaleciendo a través de todas esas cosas que se nos van presentando en el mundo, porque el mundo, lo acaba de decir el máster, es donde hoy en día la situación está un poco más densa, como quien dice, hay más problemas económicos, mundiales, políticos, un mundo de caos, pero
la batalla que estamos hablando es una batalla interna, es una batalla espiritual. Esa es la verdadera batalla, y no es que nos da un casco y un guante para ir a pelear contra personas, no. Es para pelear a veces, como quien dice, con nuestros propios demonios, con esos pensamientos que nos acuden en la mente de rencor, pensamientos negativos como el odio, como la angustia, el miedo, que yo creo que en el video pasado, si no mal lo recuerdo, Master, hablamos mucho sobre el miedo. ¿Se acuerda? Que tuvimos ese tema sobre el miedo. Pero lo que queremos hablar un poco sobre este tema, aprovechando que estoy con una persona con bastante conocimiento, no es sano, no es bueno quedarte a veces con ese, digámoslo así, con esa duda o con ese odio hacia algo, una situación que estés viviendo, como te lo dije ahorita. Puede ser económico, puede ser relación sentimental, familiar, de tu salud, de tu economía, y a veces tienes un resentimiento por ti mismo, contigo mismo, por dentro, de por qué no te están saliendo las cosas, y empiezas a llenarte de miedo, de odio, o hacia otra persona que te haya hecho algo. Y eso no es sano, porque arrastrar con todas esas energías negativas, y te lo puedo decir de mi experiencia, porque yo soy el claro ejemplo, un testimonio que te quiero hablar sobre eso, porque yo era una persona que me dominaba mucho el ego, ¿verdad? Que el ego es la ecuación que te separa de Dios. Una persona que tenga ego no es una persona que puede hablar de Dios o que te pueda hablar de fe, porque es como el agua y el aceite. El ego es totalmente, no estoy diciendo que no tenemos ego, todos tenemos hasta un cierto punto del ego, pero hoy en día, por las mismas situaciones que me ha tocado vivir, he aprendido que mientras más disminuya el ego, más en paz puedo estar con la vida, y agradecido, porque yo creo que lo que me ha hecho ser un ser abundante no es lo que tengo externamente, sino lo que hay dentro de la persona internamente, que es ser agradecido. Yo soy agradecido por lo bueno y hasta por lo malo que he podido pasar, porque gracias a eso he podido abrir los ojos y darme cuenta de que todo esto ha sido una prueba, como un examen que te pone Dios para ver qué tan agradecido es estar con la vida, para Él darte los siguientes niveles, porque siempre va a haber un nivel más. Entonces, eso es un tema, ¿no? De romper con ese ciclo. A veces todos estos odios pueden formarse dentro de un vínculo familiar, porque creces en una familia, que suele pasar mucho, Máster, que hay personas que nacen porque su familia no le dieron lo que ellos querían en su momento, o no sé, violencia doméstica, o falta de la presencia del padre, o en este caso de la madre. Y hay personas que viven con eso, ¿no? Que se guardan ese Sí, rencor, ese odio, y eso te lo puso Dios, hermano, para que tú puedas el día de mañana vivir en amor, en paz, en armonía, y poder enseñárselo a otras personas. así es. Entonces, no sé más de qué piensa usted sobre esto, ¿no? Sobre cómo es lo más sano poder soltar todo eso. Sí, de verdad que es un tema fuerte, y si tú no lo sabes dominar, eso va encaminado hasta lo peor, pues. Cuando hablas de familia y de esos rencores, me viene a la mente la historia de José. José, Wow. imagínate, era el número 11 de todos esos hermanos. Si conocen la historia de José, es una historia bíblica. ¿Sabe más o menos el versículo? No, no No tengo, lo pero tiene está ahorita. en Pero los si primeros. saben sobre esta historia, déjenlo aquí en los comentarios del canal de YouTube, a ver si alguien conoce la historia de José. La conocí, la estudié gracias al máster que me habló sobre esa historia y me quedó en la cabeza, pero ahora el máster le va a hablar sobre esa historia. Pero si alguien conoce sobre esta historia, déjenla aquí en los comentarios. Sí, mira, El número 11. José ahí en esa historia es un maestro, es un gran maestro que nos puede, a mí me enseñó esa historia, y nos va a enseñar si la conocemos, si la estudiamos. Imagínate, sus propios hermanos lo vendieron a los mercaderes estos que iban pasando. O sea, su intención era matarlo, pero uno de sus hermanos mayores interviene, y
y no lo matan, sino lo lanzan a un pozo allí y cuando iban pasando los mercaderes lo vendieron. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, Dios, ¿dónde estás tú? Imagínense cómo se sintió José al ver que sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Pero eso era un propósito que tenía Dios y él al llevárselo, después esos mercaderes los venden a los egipcios. Imagínate. Y tantas cosas que pasó ahí con José. José llega a ser uno de los favoritos de Potifar, que era como el mano derecha del rey egipcio. Y ahí pasa otro inconveniente con la esposa de Potifar y fue a parar a la cárcel, Sí. al calabozo. Y allí él conoce a un copero donde él le revela un sueño a ese copero que el día de mañana fue el que hizo que, que, que José pudiera salir de la cárcel para revelarle un sueño al rey egipcio. Y todo esto lo lleva a ser el gobernador. O sea, después del rey de Egipto, José fue el máximo, después del rey de Egipto, de un gobernador de ese pueblo que era muy próspero, que con el tiempo él salvó a todos sus hermanos, a toda su familia. Él los salva porque esos pueblos estaban pasando hambre. Había sequía, había escasez, Hambruna, ¿no? había una hambruna Sí. muy fuerte. Y entonces José, claro, pero Estos pueblos se acercaban a, por ejemplo, a un pueblo como donde estaba gobernando José, porque eran pueblos abundantes. sí, Tenían comida. ahí hay un sueño que el rey no podía discernir, no sabía qué le decía ese sueño. Y cuando él revela ese sueño era porque habían siete vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces estas 7 vacas flacas que estaban desnutridas se comían a las vacas gordas, pero seguían flacas. Entonces el mensaje era que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años que iba a haber mucha hambruna. Entonces él le da ese discernimiento de acumular la gran mayoría de los bienes para prepararse para esos 7 años de sequía. Entonces, y con eso, ese pueblo de Egipto abasteció a mucho para salvar al pueblo de Egipto, y no solo eso, sino apoyar o satisfacer las necesidades de otros pueblos. Entre esos pueblos estaban los hermanos de José, Wow. Sí, sí. que después él, claro, ya José era otra persona. Ya había crecido. Tenía hijos, ahí se le rapaban el cabello, era otra persona y nunca lo conocieron. Pero aquí pasa algo que eso me atrapó, porque hay un versículo, Mateo 10:16, si no me equivoco, que te dice que sea ¿cómo te digo? Astuto como serpiente y manso como paloma. Bien, entonces, o sea, tú tienes que tener un equilibrio allí. Si tú te vas en un momento de eso, como cuando vendieron a José, ¿qué es lo que va a tener? Él va a tener rabia, va a tener todo ese odio ahí acumulado. Entonces, si tú te vas como la serpiente, que seas prudente como la serpiente, esa es la palabra, la que yo quiero tocar en este tema, prudente como la serpiente,
O sea, tú no puedes ir de una vez a atacar o no puedes estar que, no quiero que se acerquen mucho porque eso lo que va a hacer es poner muros entre las personas. Entonces uno tiene que ser prudente como la serpiente y puros como la paloma. Eso lo dice ese versículo. Entonces uno tiene que tener un equilibrio allí. Eso es una fórmula. Wow. Así como tú dijiste que había una fórmula que al principio que te llevaba a lo malo, esto es una fórmula para mantenerse así. Entonces, si tú estás solo prudente como la serpiente, no vas a caer bien y vas a poner muros entre las personas. Y si estás muy manso o muy puro como la paloma, entonces mucha gente se va a aprovechar de ti. No hay prudencia. Y entonces tú no tienes esa prudencia. Entonces la prudencia te da esa sabiduría, ese entendimiento para tú discernir de los movimientos de esa persona que te puede vender como lo hicieron los hermanos o quiere hacer algo en contra de ti, en contra de aprovecharse, porque esas cosas a veces pasan hasta entre tu misma familia. Sí. Por eso está esta historia de los hermanos de José. Entonces yo creo que para este mensaje de hoy, esa fórmula debemos tenerla, porque casi siempre esas maquinaciones, esos corazones que maquinan en contra de otro, de un buen amigo, un ser querido, ellos siempre esas traiciones, ya la llamamos así, vamos a llamarla así, eso no es de un día para otro, eso se va maquinando. Entonces debemos ser prudentes como la serpiente y manso o puro como la paloma. Hay que tener ese equilibrio. No te puedes ir ni muy acá ni muy acá. Una fórmula, como lo dijiste. Es una fórmula que debemos para evitar eso. Entonces, no vas como la serpiente a ese choque con la persona porque va a terminar mal. Entonces pero sí debes estar atento a esos movimientos que puede hacer la persona. Y cuando tú eres puro, tú vas a estar, Dios te va a dar ese discernimiento para poder encaminar. Mira lo que le pasó a Jesús. A Jesús lo escupieron, lo empujaron, lo maltrataron. A él lo vendió uno de sus discípulos. Y nosotros queremos llenarnos de odio por cualquier cosita que nos pase. Es que, Master, todo es perfecto. Sí, hasta este mensaje ha sido perfecto. Jesús no sabía que Judas lo iba a vender. Jesús lo sabía. Él lo sabía. Y en todo momento él le dio el amor. Nunca lo él juzgó, sabía, sí. ni lo mal, o sea, hizo algo mal contra él, ni nada. ¿Qué hizo Judas? Le dio el beso para venderlo. Ya él sabía. Él sabía, ya él sabía. Entonces, si nosotros podemos captar lo que está haciendo esa persona, si estamos prudentes como la serpiente y logramos tener ese discernimiento de lo que va a hacer a la persona, nosotros debemos estar calmados. Tenemos que estar puros, pero prudentes para saber y cómo evitar esas intenciones que tiene esa persona. Y lo más importante de esto es que nuestros corazones estén lo más. Somos humanos y podemos ponernos y llenarnos de rabia. Sí. Algo que dijiste ahorita, que ese tema lo tuvimos una vez saliendo a comer, que íbamos a cenar, nos invitamos a una cena para comer y hablábamos sobre el corazón, porque más te está hablando ahorita del corazón y para esto es el mensaje a veces, porque hay cosas que obviamente yo no lo sabía y lo aprendo de él y él lo aprende de otra persona y lo que estamos haciendo en este video es pasarlo a otra persona. El mensaje es que fluya, que el que no sabía a veces antes cómo tomar una decisión, aprendes a cómo tomar ahorita una decisión, cómo controlar tu ira y todo esto. Pero cuando el máster habla ahorita de corazón,
yo obviamente ya no veo ese corazón como todos estamos acostumbrados en el mundo a verlo, ¿no? El corazón biológico, el corazón del que late, el que está aquí, que siempre dibujamos, ¿no? El corazón. Y espiritualmente ese no es el corazón es Nuestra nuestra mente. mente, como decir la conciencia o la mente, ¿no? Porque todo está cultivado, como lo dijiste tú, el maquinar, la intención, todo comienza aquí. No comienza aquí, pero sí comienza en el corazón. Cuando hablamos del corazón, ahorita que lo dijo el máster, para que lo aprendan, ¿no? Así como lo aprendí yo, y el que, pues, que ya sabe y que tenga conocimiento de la palabra o de este camino tan hermoso, que no me canso de tomar esta decisión en mi vida de pasar de lo negativo a lo positivo. Porque lo dijo ahorita, yo pasé por momentos, si no conoces mi historia, pues lo comparto mucho en mis redes sociales, en Instagram, @sensei.ferrer. Soy una persona que salí de las drogas, salí de la adicción de la marihuana, del cigarrillo, del alcohol, de la cocaína, de la lujuria, que es uno de mis últimos vicios que pude romper. He culminado un reto de 90 días, que ese reto me lo puso nada más y nada menos que Dios. Lo vi a través de una persona y yo dije, yo tengo que, algo me dice que haga este reto. E iba en el día, la primera vez que lo intenté en el día 64 y abandoné el reto. Y yo dije, lo vuelvo a retomar, y lo retomé y lo terminé hace poco, pero soy una persona que viene venciendo cosas mentales, porque todo esto de los vicios y de la mala vida que estaba llevando, una vida de oscuridad, era creada en mi mente. Primero lo maquinaba ese corazón que hablamos, estaba latiendo de otra manera esa mente, y ahora que yo decido, porque eres tú la única persona que tiene el poder de la decisión. Todo está en cuestión de una decisión, de dar un paso y tomar la decisión, pero no solamente es dar un paso y tomar la decisión de no hacerlo. Ya de ahí yo empecé a dar otro paso y otro paso, que fue la constancia de seguir aprendiendo de la palabra, del manual de la vida, que es la Biblia. Gracias al máster tengo mi primera Biblia. Hay un video donde yo muestro, hablé mucho sobre, Sí, sobre cuando usted me regaló el libro, primera vez que me regalaban una Biblia, y la he podido leer, y es el manual de la vida. Ese es el manual para que una persona tenga las herramientas de cómo vivir la vida en paz, en armonía, y sobre todo con el propósito, porque la vida es dada para nosotros ser, primero el ser, en ser esa persona que tú te admiras y te respetas, porque esta persona que he construido hoy en día es que no tengo ningún tipo de vicio, y obviamente que hay días que me llegan pensamientos negativos, que quiero responder de una manera o actuar de una manera, pero yo lucho con eso, y me aferro a Dios a que Él tome esa decisión por mí, que yo no soy, ya no me distingo con ese yo del pasado, ya yo enterré literalmente ese ángel. Entonces he trabajado mucho en el ser, que esto es lo que tenemos que hacer muchas personas para lograr el tener. El ser, ¿verdad? Fui yo a ajustar todo en mi vida, alinearme con el propósito de Dios. Y ahora estamos en el proceso de hacer, que es lo que estamos haciendo ahorita. Este es el hacer que yo siento que es el propósito, el hacer. Compartir a base de mis experiencias para ayudar a otras personas a salir de las drogas, de un entorno negativo. Si tienes el momento de contactarme por las redes sociales, no duden en escribirme, y te puedo contar mi historia y de cómo he superado todo esto, si entrar a un centro de rehabilitación, si obviamente acercándome y aprendiendo de otras personas. Pero ese mismo mensaje lo quiero compartir para poder ayudar a personas a acercarse a la luz. Ese es el propósito que tuvo Dios conmigo, sacarme de la oscuridad, aprender de las mejores personas, de convertirme en uno de sus guerreros y poder atraer personas a la luz. Entonces, estamos ahorita enfocados en el hacer, y el hacerlo repetidamente se va a convertir en un hábito, porque es ser, hacer, te hace un hábito, y sin duda alguna llegará el tener. ¿Qué vamos a tener? Bueno, en este caso no te puedo hablar sobre un deseo que yo tenga ahorita. La verdad que me siento súper agradecido con lo que tengo hoy en día, pero sé que Dios, cuando toca los corazones de las personas, te van a llegar cosas muy positivas, sea dentro de una familia. Dios me va a bendecir con una buena familia, una buena mujer, un buen hijo, servirle al mundo, abundancia. Como le dije, la abundancia no es algo externo, no. La abundancia se lleva adentro, y eso es lo que quiero sostener. Entonces recuerda siempre comenzar con el ser.
tienes que trabajar tu ser. A veces nosotros estamos, porque te lo digo, porque yo antes quería tener y yo pensaba mucho en el tener, pero no veía en el hacer y en el ser. Entonces ahora que he podido dar con esta fórmula, y creo que lo dice lo pude leer por encima sobre el Génesis. A mí me gusta mucho leer la Biblia, ahorita la estoy leyendo así, donde me abre el libro, no tengo como una dirección, que sería lo ideal, pero bueno, así es como lo estoy llevando ahorita y si tú la quieres llevar así bien, y si no, pues acércate a una persona que te pueda ayudar a entenderla, porque hay que entenderla bastante. En Génesis, cuando Dios crea, él dice que primero trabajan en el ser de ellos, o sea, él le dio un ser a las personas, un propósito para el ser, y después le dice que como pueblen, o sea, ¿cómo es? Como reproduzcanse, Sí, crezcan, que hagan crecer el que pueblo. hagan crecer en el pueblo, y eso es hacer, para reproducirnos, ¿qué tenemos que hacer? Pero antes de eso él habló sobre el ser, nos dio un cuerpo, nos dio una mente, nos dio una conciencia, nos dio un propósito. Entonces, él habla primero sobre el ser, después reproduzcanse en el pueblo, para reproducirnos tenemos que hacer, y hagan de él, no me traje, siempre cargamos, pero para la próxima lo traemos, y habla sobre disfruten de esto, ¿no? Del mundo, y es eso, es sobre el ser, hacer, reproducirnos, y ya después vamos a tener, porque vamos a tener como que los beneficios de eso, ¿no? De haber probado esto y llevar una vida en paz, una vida en propósito. Entonces, esto es un tema que, como te lo digo, todo ha salido, todo es perfecto. Prendimos la cámara y salió esta historia. Para ir un poquito más atrás, para no alargarnos del tema, sobre curarnos sobre todas esas emociones o cosas negativas que se nos vienen a la mente, como el máster lo hablaba de la historia de José. Quiero que el máster termine esa historia porque le falta un poquito, máster. Cuando sus hermanos llegan y cómo los recibe él y qué es lo que hace en el momento que ellos los ve después de tanto tiempo y saber que sus hermanos lo habían vendido. Sí, bueno, esa parte de verdad que impacta, ¿no? Y ahí regreso a Mateo 10:16, donde dice que la fórmula debemos ser puros como serpiente y manso o prudentes como serpiente y manso o puros como paloma. Porque él cuando él vio venir a sus hermanos, él los ve y ya él sabe que son sus hermanos, pero ellos no lo conocieron a él. Entonces, él primero fue prudente. Él no fue que hermano, no. Él fue prudente. Él quiso ver qué había en ellos, si habían cambiado, cómo vio sus actitudes, escudriñó los corazones de sus hermanos para él tomar después la decisión. Es más, él le colocó como una trampa allí cuando él les vende los sacos Trigo, arroz, sí, 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 todos comida, esos víveres ropa. que ellos necesitaban. Y después hace que él les hizo creer que les habían robado una copa de oro, de plata, no sé. Y allí es donde deja a uno preso y le dice que que vayan por su padre. Y él, pero fue una trampa que él vio. Pero él primero él fue como la serpiente, él primero fue escudriñando, los vio uno por uno. Y, y hasta que él reveló, pues, que era él, imagínate, se fundieron en abrazo porque él hizo entender que iba preso y un rey hasta pues, en esos tiempos, mira, a la guillotina. Como decimos los venezolanos, chuleta. Así mismo. Y entonces, qué increíble lo que había en el corazón de José, donde estaba ese maestro para todos nosotros, que debemos aprender de ese maestro de José, que nos da una gran enseñanza para este tema que tú has buscado.
en el día de hoy de ese rencor. O sea, hoy en día el que te hace una la va a pagar, como decía ese pastor venezolano, ¿te acuerdas? Un pastor venezolano que decía ojo por ojo, diente por diente. Pastor López, no era pastor, pero se llamaba pastor. Pastor López, sí. No era pastor, pero era Pastor López. El nombre de Pastor López, que tenía una canción que decía ojo por ojo. Mucha gente piensa que él es colombiano, pero se equivocan, él es venezolano. Sí, para aquellos colombianos que... Que gustó mucho, de hecho, él claro, fue la en todos sensación lados. mucho en Colombia por su... ¿Qué género es? Saliendo un poquito del tema espiritual, pero ahora que me tocó el tema es... Sí, él era como cumbia Ajá. vallenado ahí. Pero bueno. Pero de verdad que fue muy, muy famoso en sus tiempos y tenía esa canción de Ojo por ojo, por ojo yo pago, así decía. Ajá. Entonces, y es lo que vemos. O sea, Sí, José fácil, si su corazón no hubiese estado conectado con el Rey de Reyes, mira, los pasa a la guillotina. No, pero él iba ya con otra. Ya él tenía bien clara esa fórmula, como empezamos, que es prudente como la serpiente, que debemos aprendernos esa fórmula para los que no lo saben, y puros como la paloma. El primero fue prudente, los vio, los estudió y fue manso, fue puro, y así fue que pudo reunir a su familia, fundirse en abrazos, y cuando vio a su padre que ellos fueron y regresaron con su padre, ahí fue donde se dio toda esta gran historia que termina con ese desenlace tan bello, que yo lloré con esa historia, y creo que eso lo puede hacer es estas enseñanzas y esa luz que nos ilumina cada día. Y por eso está ahí Máster, por eso está ahí escrito y esa historia, porque eso es lo bonito de la historia, que las historias perdurarán por los siglos de los siglos. Y esto es una historia de, podemos hablar que más de 2000 años, y fíjese como hoy en día después de 2000 años lo estamos compartiendo en una mesa, compartiéndola a una cámara para otras personas. Porque ese es lo que a mí hoy en día me ha llenado, ¿no? Poder aprender a base de las historias del pasado, ¿no? O sea, no vivir en el pasado, pero a cómo vivimos hoy en día. Siempre ha habido situaciones como la que vivió José, pero el amor, la fe es, ¿cómo se dice? No tiene tiempo, o sea, eso es eterno. Eso Decía, no se ve, pero es eterno. Quizás ustedes no ven la fe con la que yo vivo hoy en día, que sé que no es la misma que la tenía antes, porque como te digo, cuando antes una persona tiene ego, miedo, no hay fe. Entonces, ¿cómo te puedo hablar yo de la fe? Pues obviamente va a ser mi historia, aunque no la vea, pero está ahí dentro de mí, y yo todos los días, Máster, bueno, aquellas personas que me siguen en Instagram, yo lo primero que hago, abrir los ojos, es darle gracias a Dios con el simplemente y el hecho de haberme levantado. Eso es otra gran fórmula que le está regalando aquí Ángel con su ejemplo. Es lo mejor que debemos hacer, y Dios nos va a bendecir porque lo estamos alabando, lo estamos glorificando a Él, porque ya con abrir los ojos y que estamos respirando, estamos viendo, estamos caminando, estamos haciendo todo, qué más bendición que esa. Así que es un gran ejemplo, otra fórmula ahí de vida que va a ser simplemente de bendición para cada uno de ustedes. Máster, la verdad que este mensaje, a veces mis videos son de 10, 20 minutos, y se lo decía ahorita al principio del video, pero este mensaje es un valor de fe, un valor de amor. Yo sé que todos los que ven este canal, muchos practican artes marciales, pero como le digo, hoy no queríamos hablar de las artes marciales. Para los que no conozcan, el Máster Javier, se los dije al principio, es una leyenda. O sea, es para mí un honor sentarme con una persona con gran trayectoria que tiene en el mundo marcial. Yo todavía estoy construyendo esa historia.
Aquí en los Estados Unidos también hemos podido hacer un gran trabajo, no solamente por Venezuela, sino por nosotros mismos, ¿no? De darle fe a otras personas que por las artes marciales puedes conseguir grandes cosas, pero yo creo que nada te va a hacer conseguir algo tan grande en la vida que acercarte a Dios. Entonces, por eso me siento con usted, Máster. Estoy bastante orgulloso de ser dentro de su vínculo de amistades, porque podemos decir que tengo muchos amigos, pero así como lo hago con ustedes, sentarme en una cena y hablar siempre, nutrirnos de la palabra, lo tengo muy poco. Y más de ahora que tomé esta decisión de acercarme a Dios, a veces los amigos antiguos de fiesta, de tomar, no se acercan, ni yo tampoco los busco. Entonces, Dios va a colocar las personas dentro de este camino, las necesarias para seguir nutriéndote. Entonces, esto, Máster, esto no tiene precio. La verdad que para mí esto es un podcast. O sea, esto es el papá de los podcasts, sin tener ningún tipo de producción. Estamos en un parque respirando y adorando, viendo la naturaleza que Dios nos ha regalado. Todo esto es obra de Dios. Y Dios es el que está haciendo esto posible, sentarnos. Y dijo, fíjense, Máster, que veníamos hablando de cualquier otro tema y dijimos, prendamos la cámara, Máster, y algo que compartir para este mundo. Yo creo que si una persona nos dedicaríamos a ayudar a otra persona, este mundo va a tener un cambio. Y yo tengo fe en Dios que el bien siempre va a gobernar y vamos a dar el cambio, chicos. Todo es cuestión de decisiones. Toma una decisión y empieza a estar en el bando de la luz. Deja los vicios, deja las drogas, deja las fiestas, deja el alcohol, deja las pajas, deja las páginas X, porque todo eso te va a alejar de tu propósito. Y recuerda que tu propósito en esta vida es encontrar tu propósito, pero ya eso Dios lo tiene dentro de ti. Dios colocó un propósito dentro de ti, pero tu propósito es descubrir ese propósito. Así que, Máster, si tiene algo para despedir este videazo, este podcast aquí en la naturaleza. Mira, tremendo de verdad. Como tú dices, todo salió así improvisado. Y bueno, mi mensaje es, el mensaje de hoy: no te llenes de ira, no te llenes de rabia. Aplica la fórmula, ¿ok? Prudente como la serpiente y puro como la paloma, ¿ok? Es un balance, no ni muy aquí ni muy allá, no, es un balance, y eso te va a llevar por el mejor camino. Vas a tener un gran balance en tu vida. Y bueno, chicos, sigan a Ángel Ferrer, que va a seguir creciendo este canal, simplemente porque tú vas a estar allí, simplemente porque es un mensaje para crecimiento. Y que Dios te bendiga grandemente. Por favor, dale like a este video si te ha gustado, y si puedes suscribirte al canal, me ayudaría mucho con el algoritmo para YouTube y pueda compartir a otras personas que necesitan escuchar este tipo de mensajes de crecimiento, de acercarse a Dios y de desarrollo personal. Entonces, gracias por vernos, gracias por darle like y nos vemos en un próximo video.